Pelvis. Recordando un poco sobre la cavidad abdominopélvica, había comentado que no hay una barrera mecánica dentro de la cavidad peritoneal que nos separe entre el abdomen y la pelvis. Vamos a poner aquí el esqueleto. En donde se aprecia que como parte del esqueleto apendicular tenemos a los huesos de la pelvis y como parte del esqueleto axial tenemos al esqueleto de la columna vertebral. Y podemos apreciar en este gran hueso de la pelvis, que es el conjunto de 6 huesos, 3 huesos pares. Este se llama ilion, a diferencia del ileón con E, que es el intestino delgado, este se llama ilion, con I-I-L-I-O-N, ilion o hueso ilíaco. Este de aquí se llama pubis y este se llama isquion. El conjunto de pubis, isquion e ilion se le conoce con el nombre de hueso coxal. Si vemos el hueso coxal, se puede apreciar cómo se forma un anillo. El nombre de este anillo se los había dicho que es el de anillo pélvico, el cual nos marca superiormente o superior al anillo pélvico dentro de la cavidad, es la cavidad abdominal, la cavidad peritoneal, pero la cavidad abdominal, como el saco peritoneal, que se los voy a poner aquí. Se extiende por debajo del anillo pélvico. Esta parte de la cavidad peritoneal por abajo del anillo pélvico nos marca la división en la cavidad peritoneal entre abdomen y pelvis. Por debajo del anillo pélvico lo conocemos con el nombre de pelvis. Voy a quitar el peritoneo para volver a apreciar el hueso coxal, para empezar a dividirlo. Les marco el anillo pélvico. El nombre correcto del anillo pélvico es el de apertura pélvica superior. Y si tomamos, vamos a verlo ahora, pero desde abajo, o más o menos acá. Y podemos ver el hueso isquion. Si formamos nosotros una línea que se extienda, una línea o un circulito que se extienda de la punta del coxis a la parte más inferior de los huesos coxales, eso se le llama apertura pélvica inferior. Estas dos aperturas, aquí se las voy a marcar, más o menos. De rojo les voy a poner el anillo pélvico, que recordando su nombre es el de apertura pélvica superior. Y aquí les voy a poner también de color rojo esta línea que se extiende desde la punta del coxis a la parte más inferior del anillo pélvico. Esto nos permite dividir la pelvis de dos formas. La parte que está por arriba del anillo pélvico o apertura pélvica superior se le conoce con el nombre de pelvis mayor o pelvis falsa. Mayor porque tiene una mayor extensión que la pelvis que se encuentra abajo. Entre la apertura pélvica superior y la apertura pélvica inferior se encuentra la pelvis menor o la pelvis verdadera. ¿Por qué pelvis verdadera? Porque las estructuras que están contenidas dentro de son las estructuras propias de la pelvis, y las estructuras que se encuentran rodeando
a la pelvis mayor o pelvis falsa son estructuras abdominales. Les muestro, por ejemplo. Voy a quitar el saco peritoneal. Y podemos apreciar cómo rodeando la pelvis mayor o la pelvis falsa encontramos el ciego y parte del intestino delgado. ¿Qué otras estructuras lo atraviesan? Parte de los uréteres, ahí podemos ver que están tanto en la cavidad abdominal, peritoneal, como en la pelvis mayor y descienden también a la pelvis menor o pelvis falsa. Y las estructuras vasculares diversas que vamos a ir revisando. Y dentro de la pelvis verdadera o pelvis menor principalmente nos encontramos a los órganos genitales internos, tanto masculinos como femeninos, y la vejiga, que vamos a ir más o menos descifrando de poquito a poquito. Acá está la misma imagen. El anillo pélvico, que nos marca la apertura pélvica superior. Esto que tenemos aquí de verde es la pelvis verdadera o pelvis mayor. Y entre la apertura pélvica inferior, que la tenemos acá, se las pinto aquí de rojito, es la apertura pélvica inferior. En la apertura pélvica superior se le llama pelvis menor o pelvis verdadera. Y entre la piel y la apertura pélvica inferior tenemos una región que le llamamos periné. Estas son las grandes divisiones. Pelvis verdadera, pelvis falsa y periné, que está por debajo de esta pelvis. Aquí podemos ver la importancia de la pelvis durante el embarazo. En la pelvis, al tener contenidos los órganos genitales internos femeninos, aloja al bebé, que en este caso es el embrión, en las primeras semanas de gestación. Y conforme el bebé va aumentando de tamaño y ya se hace feto, invade el resto de la cavidad peritoneal y se mete al abdomen. Otras funciones de la pelvis son, o del esqueleto pélvico, además de alojar a las estructuras que les acabo de mencionar, otra función es servir para el soporte del cuerpo. En el hueso coxal se insertan los fémures o el fémur y se une también el hueso coxal al esqueleto axial, específicamente al sacro, a las vértebras sacras. Esta articulación que se encuentra entre el hueso ilíaco y el sacro se le llama articulación sacroiliaca, y esta articulación sacroiliaca soporta el peso del cuerpo. Vamos a empezar a describir un poquito estas estructuras. Aquí podemos apreciar la articulación de la cadera. A esta articulación de la cadera quiero que observen cómo está formado por tres huesos. Esta parte que la forma el hueso ilíaco, esta parte que la forma el pubis y esta parte que la forma el isquio. Voy a pintarlo. Acá está la división. Esto es el hueso ilíaco, esto forma parte del pubis y este es el sacro. A esta cavidad le llega la cabeza del fémur. Y podemos apreciar también cómo hay un cartílago articular para esta gran articulación sinovial. Como este cartílago articular está sobre estos tres huesos coxales, el nombre es el de cartílago trirradiado y es el que le da el contacto del fémur de la cabeza del fémur con los huesos de la pelvis para lograr hacer los movimientos de la cadera.
cartílago trilirradiado. Ahora vamos a describir un poquito la anatomía de superficie de estos huesos. Empezando por el hueso ilíaco. Quiero que observen cómo el hueso ilíaco tiene una articulación proximal con el sacro, formando la articulación sacroiliaca. E inferiormente se articula tanto con el pubis como con el isquion. Ya lo vimos aquí en el acetábulo cómo están estas tres articulaciones. Lo primero que podemos apreciar en este hueso es una formación o un engrosamiento que tiene en su borde superior. Este engrosamiento se le llama cresta ilíaca, por su semejanza con la cresta de un gallo. La cresta ilíaca es muy importante y tiene ese engrosamiento porque es el sitio en el cual se reciben las inserciones de los músculos planos de la pared anterolateral del abdomen. La inserción del músculo oblicuo externo, la inserción del músculo oblicuo interno y la inserción del músculo transverso. Cresta ilíaca. Si vemos lateralmente al hueso ilíaco, podemos notar que tiene dos proyecciones redondeadas en la parte de adelante, anteriores, que se llaman espinas ilíacas. Esta se le llama espina ilíaca antero-superior porque está adelante y arriba. Y a esta se le llama espina ilíaca antero-inferior porque está adelante y abajo. ¿Qué otra cosa le describimos al hueso ilíaco? Podemos ver anterior cómo en el hueso ilíaco se forma este hundimiento. A los hundimientos que parecen agujeros se les conoce en anatomía con el nombre de fosas, y como es una fosa que está en el hueso ilíaco, recibe el nombre de fosa ilíaca. Esta es la verdadera fosa ilíaca y no la región de la pared del abdomen que nos enseñan incorrectamente en nuestras clases. Vamos a verlo ahora lateralmente. Hueso ilíaco. Si lo vemos posteriormente el hueso ilíaco, podemos ver que nos encontramos una saliente que se le llama espina ilíaca postero-superior. Así como la espina ilíaca antero-superior y la espina ilíaca antero-inferior, a esta se le llama espina ilíaca postero-superior porque está atrás y adelante. Y le podemos apreciar también esta gran escotadura. Escotadura porque es una depresión en forma de escote. Esta escotadura la comparten tanto el hueso ilíaco como el isquion. Y como la comparten el hueso ilíaco y el isquion, el nombre que recibe esta escotadura es el de escotadura isquiática mayor. Nos sirven como referencias, es la escotadura isquiática mayor. Vámonos un poquito más abajo y podemos apreciar cómo se forma otra escotadura, ahora sí, exclusiva del hueso del isquion. A esta se le llama escotadura isquiática menor. Por lo tanto, posterolateralmente podemos identificar en este hueso coxal la espina ilíaca postero-anterior, la escotadura isquiática mayor y la escotadura isquiática menor. Vámonos con el isquion. Si ustedes se sientan bien derechitos en la silla, van a sentir una prominencia ósea que tiene contacto con la silla. Eso durito que sienten cuando se sientan derecho es esta rugosidad que se le forma en la parte más inferior al hueso isquion, o al isquion pues, nada más. A esta parte más inferior y arrugada recibe el nombre de
tuberosidad isquiática. Muy importante la tuberosidad isquiática. Seguimos aquí con el isquion y lo que podemos apreciar es que el isquion, entre el isquion y el pubis, que lo tenemos acá, hay un orificio. Este orificio se llama orificio o foramen obturador. ¿Y por qué orificio o foramen obturador? Porque en este orificio o foramen obturador podemos apreciar que se insertan dos músculos. Un músculo anteriormente que se llama músculo obturador externo, y si lo vemos por dentro, también nos encontramos un músculo que lo cubre posteriormente, que se llama músculo obturador interno. Son dos los músculos obturadores, músculo obturador externo y el músculo obturador interno. El pubis. Aquí tenemos el pubis y lo que nos llama la atención es su forma tan irregular. Vemos que posteriormente el pubis forma parte de la articulación triple que tienen los huesos, el hueso coxal, y podemos apreciar cómo tiene dos partes. Tiene una parte horizontal que se le llama ramo superior del pubis y tiene una parte vertical que se le llama ramo inferior del pubis. El ramo inferior del pubis se articula con el isquion y entre los ramos superiores del pubis hay una articulación que va de lado a lado entre estas ramas superiores del pubis. Es una articulación cartilaginosa que se le llama sínfisis del pubis. Otros ligamentos que tiene aquí el pubis son, esta es la línea alba que la voy a quitar, se le llaman ligamentos púbicos. Este es el ligamento púbico superior y este es el ligamento púbico inferior, que se extienden entre los ramos, el superior entre los ramos superiores del pubis y el inferior entre los ramos inferiores del pubis. Y otro ligamento que cubre el foramen obturador que se llama membrana obturatriz. Quito ligamentos ahora. Excelente. Ahora vamos a ver los ligamentos que tiene la pelvis o el hueso coxal. Este ligamento, que es de suma importancia, que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior al pubis. ¿En qué parte del pubis? En el ramo superior del pubis. Esta saliente redondeada que tiene anterior el pubis se le conoce con el nombre de tubérculo del pubis. Y el ligamento inguinal se inserta lateral al tubérculo del pubis. Ese ligamento inguinal muy importante, ya que el ligamento inguinal se forma por la continuación de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Este es el músculo oblicuo externo y podemos ver cómo llega al ligamento inguinal. De hecho, el ligamento inguinal simplemente es la continuación y el engrosamiento de la aponeurosis del músculo oblicuo externo y es muy importante para comprender la anatomía de la región inguinal. Otros ligamentos que nos mantienen toda esta pelvis en su sitio. Están muy fáciles y ya no sabemos los nombres de las estructuras. Entre la columna lumbar y el ilion se encuentra este ligamento que tiene el nombre del ligamento iliolumbar. ¿Por qué iliolumbar? Entre el ilion y la columna lumbar, evidentemente, le da estabilidad al hueso coxal con respecto a la columna lumbar. El siguiente ligamento que podemos apreciar es este. Este ligamento se extiende desde el sacro hasta el hueso ilíaco
y se le conoce con el nombre de ligamento sacroiliaco anterior, porque está entre el sacro y el ilion anteriormente. Si vemos el hueso coxal por atrás, nos encontramos también con este ligamento que se extiende desde el hueso ilíaco hasta el sacro, y este se llama ligamento sacroiliaco posterior. Recapitulando, ligamento iliolumbar, ligamento sacroiliaco anterior y ligamento sacroiliaco posterior. Siguientes ligamentos. Me faltó mencionarles una marca ósea que es esta saliente. Esta saliente del hueso ilíaco se le llama espina, perdón, del hueso isquion se le llama espina isquiática, porque es una saliente redondeada que emerge del isquion, se llama espina isquiática. Por lo tanto, el ligamento que se extiende desde el sacro a la espina isquiática se le llama ligamento sacroespinoso. Ligamento sacroespinoso. Y por último, este otro ligamento que se extiende desde el sacro hasta la tuberosidad isquiática y se le llama ligamento sacrotuberoso. Todos estos son los ligamentos del hueso coxal. Repito, ligamento iliolumbar, ligamento sacroiliaco anterior, ligamento sacroiliaco posterior, ligamento sacroespinoso y ligamento sacrotuberoso. Ya con eso tenemos la anatomía de superficie del hueso coxal. Si me regreso aquí a esta imagen, vemos la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, la escotadura isquiática mayor, la escotadura isquiática menor, la espina isquiática, acá está el hueso del pubis. Otra cosa que me faltó comentarles del hueso ilíaco es que tiene un ala, esta se llama ala del hueso ilíaco, y esto se le llama cuerpo del hueso ilíaco. Tiene un ala y un cuerpo, ala y cuerpo. Ahí está. Ala y cuerpo. Y aquí vemos el cartílago trirradiado con su porción ilíaca, con su porción púbica y con su porción isquiática. Ahora, entre los ramos inferiores del pubis, lo que nos encontramos es un ángulo. Este ángulo forma un arco que se llama arco subpubiano. Y es el ángulo subpubiano. Este ángulo subpubiano en los hombres es más cerrado y en las mujeres es más abierto, ya que en las mujeres necesita estar más abierto para aumentar la distancia y que durante el parto pueda pasar adecuadamente la cabeza del bebé por la pelvis. Los ligamentos. Y ahora vámonos con el suelo de la pelvis. El suelo real, el suelo de la pelvis verdadera. Y para eso les voy a poner los músculos. Voy a ir eliminando los músculos que nos estorban. Quito los músculos psoas. Listo. Aquí tenemos estos músculos que me faltó comentarles en la clase de pared abdominal posterior, que se les voy a agregar
que se llama el músculo ilíaco. El músculo ilíaco se origina en la fosa ilíaca, ahí lo podemos ver, y se inserta en el fémur. Ahí quitaron el fémur, pero se inserta en el fémur. Si lo ponemos de este lado, podemos identificar cómo se está insertando en el trocánter menor del fémur. Lo que quiero que vean acá es esto. Les voy a pintar la apertura pélvica inferior que nos marca el límite inferior de la pelvis verdadera. Ahí está. Y podemos apreciar cómo estos músculos forman el suelo de la pelvis. La cavidad abdominal, abdominopélvica, tiene un techo que es el diafragma y tiene un suelo que también se le llama diafragma. Específicamente, el nombre es el de diafragma pélvico. El diafragma pélvico está formado por 4 músculos. Este orificio que ven acá es el orificio a través del cual pasa el recto de la cavidad pélvica al perineo. Y se puede ver aquí un musculito que lo que hace es originarse en el espérenme. Originarse en el pubis, se los voy a pintar aquí de blanco. Le da la vuelta al recto y se inserta en el pubis del otro lado. El nombre de este músculo es el de músculo puborectal y es el primer músculo del diafragma pélvico. El siguiente músculo lo tenemos acá. Se extiende desde el pubis al coxis y su nombre es el de músculo pubococcigio. Músculo pubococcigio, del pubis al coxis. Y por último, este otro que se extiende desde el hueso ilíaco, acá está, hasta el coxis y se llama músculo iliococcigio. Si les pinto el conjunto de estos 3 músculos, podemos ver que estos 3 músculos están rodeando el orificio del recto. En conjunto, estos 3 músculos, pubococcigio, iliococcigio y puborectal, forman el complejo de músculos que se les llama elevador del ano. Estos 3 músculos que forman en el elevador del ano forman el esfínter anal externo o esfínter anal voluntario. Y por último, de los músculos del diafragma pélvico que ya no tienen que ver con el elevador del ano, es este músculo, se los voy a quitar en esta parte. Es este músculo que lo que hace es terminar de cerrar la pelvis, formando el suelo de la pelvis y se llama músculo coccigio. Músculo coccigio que se extiende desde el isquion a el coxis, por eso se llama músculo coccigio. Les voy a poner aquí un cuadrito. Vamos a ponerle. Diafragma pélvico. Está formado por el músculo iliococcigio, el músculo pubococcigio y el músculo puborectal. El conjunto de estos 3 músculos se le llama músculo elevador del ano. Y además, formando el diafragma pélvico, también está el músculo coccigio, que el músculo coccigio, a pesar de formar parte del diafragma pélvico,
no forma parte del complejo de los elevadores del ano. Acá está una imagen, solo que esto es posterior y esto es anterior. De morado les voy a pintar el músculo puborectal. De verde les voy a marcar el músculo pubococcigio. De blanco les voy a marcar el músculo iliococcigio. Y de rojo el músculo coccigio. Todos estos músculos están formando el suelo de la pelvis verdadera y se llama diafragma pélvico, formado por los elevadores del ano y el músculo coccigio.